Sin duda alguna, y usted lo sabe perfectamente bien, no hay ser vivo que sea más tóxico para el medio ambiente que nosotros los seres humanos. Y hemos afectado el medio ambiente y hemos alterado los ecosistemas. Y principalmente hay que destacar algo, hemos atentado en contra de distintas especies y una de ellas es las abejas. Sí, por supuesto, muy dolorosas las picaduras, por supuesto que les tenemos temor, pero hay una realidad, estos animales muchas veces están en tránsito para dirigirse a otros lugares. El pequeño problema es que hay condiciones en donde pueden picar y ser sumamente agresivas. ¿Qué hacer ante cuando se ve un enjambre? ¿Qué hacer cuando vemos abejas? ¿Qué hacer para evitar ponernos en riesgo? Porque hay un pequeño problema. Hay personas que pueden tener distintos factores de riesgo con las picaduras de las abejas. Si esas a veces con una picadura, ¿qué será con muchísimas más? Sin duda alguna, la importancia de las abejas para la polinización y sobre todo para el medio ambiente es muy valiosa, pero también hay que tener cuidado porque les estamos quitando sus espacios de vida y simplemente están de tránsito y podemos ser víctimas de una infestación de abejas y por supuesto de las consecuencias de las picaduras. Aquí en Mega Noticias Tepic vamos a hablar también de los paquetes económicos 2025. Hace unos momentos en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados del Estado de Nayarit, en el Congreso, ya fue entregado el paquete económico para el siguiente año. Ayer en la noche, mientras estábamos con este espacio informativo para usted informando, se estaba llevando a cabo la sesión de Cabildo, en donde con una votación dividida y el voto de calidad de la presidenta municipal Geraldine Ponce, también quedó aprobado por el Cabildo, aunque le falta la aprobación por el Congreso del paquete económico para la ciudad de Tepic. Así que prepárese porque habrá que conocer lo que muchas veces nos dicen que son actualizaciones, acaban siendo verdaderos incrementos de impuestos. Hay que hablar de otro feminicidio más, otro más en el estado de Nayarit. En esta ocasión fue una mujer, una artesana de origen wixárika. Esta mujer estaba embarazada. De nueva cuenta, se habla de que la pareja de esta mujer es el responsable de este atentado a la vida y sobre todo destacar qué está pasando por encima de políticas y demás, qué nos está pasando como sociedad para que podamos tener una mayor claridad de cómo resolver las diferencias, porque no puede ser con base en la pérdida de la vida. Otro feminicidio más en el estado de Nayarit. Y hoy es el día que vale la pena destacarlo, Día Nacional de las Personas con Discapacidad Auditiva, el Día de las Personas Sordas. Y vamos a presentar a usted un reportaje que ya tuvimos la oportunidad de mostrarle hace algunas semanas sobre el caso de un joven que precisamente tiene discapacidad auditiva, es sordo, pero principalmente cómo está saliendo adelante, a pesar de que pudiera parecer que es un obstáculo a la sordera, a pesar de esto, él está saliendo adelante. Le vamos a invitar a que conozca más de este trabajo periodístico que tenemos para usted aquí en Mega Noticias Tepic. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gusto en saludarle. Muy buenas noches. Feliz jueves. Ya el último jueves de este mes de noviembre. Última semana. Finaliza este mes el próximo sábado. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre de todo el equipo que hace posible Mega Noticias Tepic, mi nombre es Enrique Guzmán García y le agradezco que esté con nosotros en los próximos minutos de aquí hasta las 9 de la noche con lo más destacado de la información que se ha registrado en Tepic, en el estado de Nayarit y en toda la República Mexicana. Gracias a usted, como siempre, que nos acompaña en el canal 151 de Mega, a usted que también nos prefiere a través del portal informativo meganoticias.mx/Tepic y también muchas gracias a quienes nos siguen en las redes sociales, en la cuenta nueva de Facebook, e insisto, cuenta nueva que está a sus órdenes, MN Tepic, ahí estamos para servirle, es la cuenta de Facebook y por supuesto también en la de X o Twitter como Mega Noticias Tepic. Gracias también por estar atento a la información a través de la app disponible en las dos plataformas que usted conoce, es Mega Noticias MX, ahí usted podrá tener toda la información de lo que se está registrando aquí en Tepic, en el estado y en otros puntos de la República Mexicana. Y agrego algo, nuestros portales, nuestras redes sociales, por supuesto, hablar del app no tienen costo para usted.
Vamos con la información que tenemos en esta noche. Ya dábamos cuenta del tema de las abejas. Simplemente los ataques de las abejas se han estado registrando en últimas fechas y son pues de mayor intensidad, inclusive más frecuentes que en otras ocasiones. Pero hay que destacar algo. Las abejas son una especie que están protegidas de ley y sobre esto nos habla Alberto Cardona en este reportaje. Al escuchar la palabra abeja, en lo primero que pensamos es en la miel, pero además en el dolor que produce su picadura. Pero estos insectos hacen más cosas que tienen un gran impacto en el medio ambiente y en la agricultura. Ayudan a florecer los campos en el proceso de polinización. Por ello, son una especie protegida y que pese a representar ciertos riesgos para la población, no pueden ni deben ser aniquiladas. Las abejas tienen la particularidad de que si una pica, segrega un tipo de aroma que ellas siguen para seguir atacando el mismo punto. En este caso, bueno, pues es cubrirse, tratar de inmediatamente activar el servicio de emergencias y en todo caso, bueno, pues tratar de cubrirse con algo para evitar la picadura. En Nayarit, los ataques de abejas que van de paso por la ciudad hacia los campos han ido en aumento, todo debido al cambio de estaciones. 3 enjambres por lo menos al día, 3 enjambres o colmenas, pero bueno, no habíamos tenido víctimas hasta el día de ayer. La Ley Federal Apícola es la ley que protege a las abejas en México. Su objetivo es impulsar, conservar, proteger, organizar, fomentar, promover y difundir las actividades realizadas con la apicultura y los polinizadores. Tecnificar y modernizar las actividades relacionadas con la apicultura y los polinizadores al fin de protegerlas. Hacemos el atento llamado a la ciudadanía, no hay que molestarlas, las abejas si no se molestan, no hacen nada. En México se reportan 46 especies de abejas sin aguijón, 6 agrupadas en 16 géneros. Los estados que tienen mayor número de especies son Oaxaca, Chiapas, Veracruz y Quintana Roo. 35% de la producción mundial de alimentos dependen directamente de la polinización que ellas realizan. Con una edición de Kenia Alvarado, Alberto Cardona, Mega Noticia. La importancia de estos animalitos voladores, de cuidarlos, de atenderlos, pero también de evitarlos poner en riesgo ante las picaduras, porque ha habido casos que las personas se han visto afectadas por las picaduras, de llegar inclusive a hospitalización. Por eso la importancia de tener mucho cuidado y sobre todo hay una serie de recomendaciones que ya nos daba cuenta el titular de Protección Civil de la ciudad de Tepic, Norberto, precisamente en este sentido, Norberto Mondragón. Pero vamos a la pregunta de esta noche. ¿Sabe usted cómo evitar ser picado por las abejas? Para ese examen, porque ya nos daba cuenta un poquito el entrevistado de cómo tomar algunas medidas, pero hay algunas otras más que seguramente algunas personas del público nos pueden compartir. ¿Sabe usted cómo evitar ser picado por las abejas? Ahí está también en pantalla nuestro número de WhatsApp. Recuerde que no nada más es para la pregunta nocturna, por supuesto, es el número en donde atendemos sus denuncias porque queremos ser la voz de la ciudad. 311-125-5373. 311-125-5373. Quedamos en espera de su gentil mensaje. Y vamos a hablar ahora de que refuerzan la seguridad y vigilancia en varios pozos pertenecientes al CIAPA Tepic, debido a que se ha incrementado el vandalismo y el robo de algunos equipos, por ejemplo en el Pozo Revolución, o hasta el robo de cableado en el equipo de rebombeo como Santa Fe y López Mateos. Así lo señala la responsable de dicha dependencia en la capital del estado, Doris Pérez. Precisamente la directora de CIAPA destaca que también se está luchando contra las acciones ciudadanas de mala práctica, como las tomas clandestinas conectadas a la red de distribución de agua potable. Hasta el momento se tiene el registro de 25,000 tomas sin regularizarse. Y ya que estamos hablando del tema relacionado al asunto del agua, por cierto, en el municipio de Jalisco también ya se está restableciendo el servicio de agua con la instalación de nuevas bombas para surtir algunas de las colonias que se han visto afectadas por los desperfectos registrados. Y no habrá cierre de vialidades en el centro histórico de Tepic debido a las obras de mantenimiento durante diciembre. Esto para evitar crear conflictos y saturación vial, así como de rutas alternas, ya que durante el último mes del año
La mayoría de los ciudadanos están de vacaciones y aumenta el flujo de autos y peatonal. Así lo informa el gerente de la ciudad, Alejandro Galván, quien señala que sí habrá obras, por ejemplo, de pavimentación, pero se buscará que se lleven a cabo en otras zonas de menor movilidad. También advirtió Galván que durante el último mes del año se estarán realizando demasiados trabajos direccionados al servicio de agua potable y alcantarillado, además de que Seguridad Pública y Vialidad mantendrá operativos para dar mayor fluidez a la circulación y así evitar que automovilistas que viajan al centro histórico obstruyan el paso al estacionarse en espacios donde está prohibido o incluso en cocheras. Y ya inició el operativo paisano que organiza el Instituto Nacional de Migración con la colaboración del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El operativo paisano 2024 busca garantizar la seguridad en las principales vías de comunicación, autopistas y carreteras y brindar acompañamiento a los connacionales durante la temporada vacacional. Participan bomberos del Estado, Policía Estatal de Caminos, Unidad Médica Táctica, Ángeles Nayaritas, en fin, funcionan con un amplio grupo de cuerpos de seguridad que trabajarán de manera coordinada para reforzar la vigilancia en las carreteras y asegurar el tránsito seguro de los viajeros por territorio Nayarita. Habrá módulos, por cierto, de atención ciudadana en puntos estratégicos. Y vamos a continuar ahora con las 100 palabras de Eduardo Manzanares y nos dice: aprueba la diplomacia y también la visión estratégica de México con respecto al caso del TEMEC y el conflicto que se tiene con Donald Trump. 100 palabras de Eduardo Manzanares. La renegociación del TEMEC pone a prueba la diplomacia y visión estratégica de la administración de Claudia Sheinbaum. Las advertencias recientes de ministros canadienses sobre una posible expulsión de México del tratado subrayan la gravedad del momento. A esto se suman las amenazas de Donald Trump de elevar aranceles si México no intensifica sus acciones para frenar el flujo migrante ilegal hacia los Estados Unidos. Además, el reciente interés estadounidense en limitar las importaciones chinas incrementa la presión sobre México para mantener su competitividad en sectores como manufactura y tecnología. Sheinbaum deberá sortear estos desafíos alineando intereses nacionales y compromisos internacionales para garantizar la estabilidad económica y política del país. Con una economía en decadencia, quedarnos fuera del TEMEC sería un suicidio para México. Ahí la visión de Eduardo Manzanares, su opinión con respecto a este tema. ¿Y qué le parece si también conocemos la opinión de usted? Y más información desde la redacción de Mega Noticias. Carla Navarrete, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Enrique? Muy buenas noches y muy buenas noches a todos ustedes que nos ven el día de hoy. Le voy a recordar la pregunta que tenemos aquí en Mega Noticias y es: ¿sabe usted cómo evitar ser picado por abejas? Muchísimas gracias a todas las personas que ya nos han hecho llegar su mensaje a través del número de WhatsApp que tenemos disponible para usted, no solamente para que nos responda las preguntas, sino también para alguna denuncia que tenga, y el número es 311-125-53-73. Y voy a dar lectura a los mensajes. El primero es de José Luis Polanco y él nos comenta: buenas noches, me hicieron recordar que mi abuelo, que tenía panales en Santa María del Oro, nos decía que nos vistiéramos con colores negros o que sean oscuros, porque las abejas buscan flores de colores brillantes y que no nos pongamos perfumes ni dulces. Así a mí y a mis hermanos y primos no nos pasó nunca nada de que nos picaran, y creo que don Rafa tenía razón. Saludos. Así es como lo comentas aquí, José Luis. Muchas personas pues tienen estas indicaciones de no utilizar aromas dulces porque es lo que atrae a estas abejas. Tampoco utilizar pues telas floreadas o con texturas, y tampoco utilizar lo que es la prenda de lana, porque sabemos pues que las abejas se van a estas partes de telas suavecitas o telas donde ellos piensan o consideran que son flores. Vamos a dar lectura al segundo mensaje, que es de Claudia Rodríguez, y ella nos comenta: buenas noches, recientemente supe de una tienda de celulares en el centro donde apareció una colmena en la fachada. El dueño llamó a Protección Civil, que acordonó el área hasta que las abejas se fueron. La tienda cerró y nos impidieron acercarnos para evitar picaduras. Lo mejor es contactar a Protección Civil porque hay
riesgo de que nos piquen. Así es como lo comentas, Claudia, hace poco, más de un año, se abrió lo que es el santuario para abejas, donde pues parte de elementos de protección civil municipal van hacia el lugar donde se encuentran estas colmenas de abejas y ellos van y los quitan, así para evitar picaduras o algunos problemas más graves. Y siguiendo con más información, le tenemos preparada esta nota. Hoy es el Día Nacional de las Personas con Discapacidad Auditiva o sordas. Vamos a verla. Miguel Ángel Córdoba Martínez. Sí, el que me queda acá. Universidad Autónoma Nazaret. Miguel Ángel Córdoba es un joven que padece hipoacusia bilateral profunda, es decir, pérdida auditiva en ambos oídos. De niño le realizaron una cirugía en el oído derecho para colocarle un implante coclear y logra escuchar. Él ha superado diversas barreras para estudiar una carrera universitaria. Es unas grandes fuerzas de querer salir adelante, ya que para él no es nada fácil el estudiar, el estar en clase escuchando o tratando de escuchar. Hemos salido a jugar billar, a otras fiestas, por así decirlo, y se integra muy bien hasta eso, a pesar de que tiene la discapacidad auditiva, se integra muy bien con nosotros, se pone a bailar, se pone a cantar, es muy alegre en ese ámbito, y verdaderamente Miguel pues es una joyita de persona. Se estima que en México aproximadamente 2.3 millones de personas padecen discapacidad auditiva. Más del 50% son mayores de 60 años. Poco más del 30% tienen entre 30 y 59 años. Y cerca del 2% son niños y niñas, según datos de la Secretaría de Salud. Cuando recién lo conocimos, que regresamos de pandemia, nosotros decidimos tomar unas clases de lenguaje de señas. Y cuando intentamos comunicarnos con él, nos dijo, no, es que no sé eso. Poco a poco con el tiempo nos fuimos aprendiendo a comunicar con él. Más que nada leyendo sus gestos, sus labios, pero sí es complicado, pero con el tiempo ya es más fácil. ¿Tú sabes lenguaje de señas? No, pero si puedo hablar un poco más o menos. Él, para poder entender, principalmente se basaba en la lectura de los labios, y como teníamos las clases por medio de una cámara, me decía que se le dificultaba, que no lo podía hacer como habitualmente cuando platica en persona, ¿no? Comencé a darles materiales ya por escrito. A pesar de las dificultades de integración en la sociedad, Miguel decidió estudiar, socializar y tratar de comunicarse para integrarse a los demás. Americana. Con una edición de Kenny Alvarado e imágenes de Juan Pedro Medina, Carla Navarrete, Mega Noticias. Pues aquí tienes la información, Enrique. Un dato proporcionado por el INEGI es que en México el 1.3% de la población de 3 años en adelante pues no puede ir. Ya veíamos aquí en esta nota que hay muchas personas pues que quieren sobresalir y que quieren seguir estudiando, que esta discapacidad pues no los detiene. Vamos contigo, Enrique, que pases una muy buena noche. Muchas gracias, muy amable. Y por cierto me llama la atención el caso de Miguel Ángel. No utiliza el lenguaje de señas mexicanas, que tanto se ha hablado. Qué bueno que muchas personas lo utilicen, pero hay otros que están tratando de integrarse precisamente con la lectura de los labios. Gracias, Carla, que tengas una muy buena noche. ¿Y qué le parece si continuamos con más de la información que tenemos para usted de carácter local aquí en Mega Noticias? Otro accidente de motocicleta tiene que ver de nueva cuenta con menores de edad. Se registró en el kilómetro 13 de la carretera Camichín de Jauja, San Luis de Losada. Saldo, 2 jóvenes fallecidos y otro más gravemente herido. Todos menores de edad viajaban en una motocicleta cuando perdieron el control, lo que provocó que salieran de la vía y colisionaran contra un árbol antes de caer a un barranco. El impacto, imagínense, fue tan fuerte que 2 de los ocupantes murieron en el lugar. Las víctimas fueron identificadas como Emanuel Rodrigo Landeros Ríos y Leonardo Daniel Tinoco Rodríguez, ambos de 17 años. Hay otra persona, Edwin Alexander García, de 17 años, sufrió heridas graves y fue trasladado de urgencia al Hospital General, donde se reporta
como en estado de salud crítico. Acudieron personal de la Cruz Roja quienes confirmaron el deceso de los dos jóvenes, mientras que el lesionado fue atendido en el lugar antes de ser trasladado al centro hospitalario. Y una vez más hay que hablar de esta verdadera tragedia que no nada más es en contra de las mujeres, es en contra de la sociedad. Un feminicidio más. El cuerpo sin vida de Octaviana, una mujer embarazada, fue encontrado en un cuarto de renta ubicado en la calle Candelario Miramontes y Luis G. Urbina en la colonia Francisco Villa. El hallazgo ocurrió cuando un familiar de la víctima ingresó al lugar y la encontró sobre la cama, sin signos vitales, lo que generó alarma y dio lugar a la llamada al número de emergencias 911. Posteriormente llegó personal del grupo GAMP y confirmaron el fallecimiento de la mujer, quien aparentemente había sufrido golpes. Las autoridades informaron que el presunto responsable de este homicidio sería la pareja de la víctima, que ya ha sido plenamente identificado. Las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer los hechos y dar con el paradero del responsable. Posteriormente, un comunicado del grupo de artesanas burráricas, a donde pertenecía Octaviana, externaron su posición y mañana habrá una conferencia de prensa ante este nuevo feminicidio que enluta al estado de Nayarit. Y hay que hablar de esta situación que está complicando el paso de ganado bovino hacia los Estados Unidos. El tema del gusano barrenador que regresa a México se creía extinto desde 1991. Autoridades de Sinaloa implementaron mayores controles para evitar la introducción del gusano barrenador en ganado vacuno. Esto es en el punto de verificación de inspección federal ubicado en La Concha, municipio de Escuinapa, Sinaloa, sobre la carretera federal 15 Tepic-Mazatlán, en los límites con Acaponeta. Entre las medidas de control, la revisión se realiza exclusivamente durante el día. El paso de este tipo de unidades que llevan ganado es únicamente en el día. Y el gusano barrenador genera la miasis, que es una infestación que se produce cuando las larvas de moscas se alimentan de tejidos vivos y este parásito se deposita en heridas superficiales de los animales. Si no se les proporciona tratamiento adecuado, podrían morir entre 7 y 14 días debido a las infecciones o el envenenamiento. Y así como Sinaloa está siguiendo el ejemplo de Durango y Coahuila, que también tomaron medidas, ya que a nivel internacional Estados Unidos suspendió temporalmente las importaciones de ganado mexicano, y esto luego de que se identificara un caso en el estado de Chiapas. Vamos a los temas económicos. Ayer, 27 de noviembre, el Cabildo de Tepic aprobó la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2025, así como el anteproyecto de actualización de las tablas y valores unitarios de uso de suelo y construcciones para el municipio. Fue aprobada con una votación dividida de 9-9, pero la presidenta municipal Geraldine Ponce emitió su voto de calidad para la decisión final. En la sesión extraordinaria se discutieron los valores para definir el costo de los impuestos, los impuestos locales que tienen como base la unidad de medida y actualización. De acuerdo con el regidor Luis Zamora, en entrevista exclusiva para Mega Noticias Tepic, dijo que este pago de impuestos podría sufrir un ajuste que podría oscilar entre el 9 y el 10% en comparación con los valores de 2024, y preocupa el tema de la actualización del valor catastral, que cada 3 años, con el inicio de una nueva administración, se actualizará el valor de las construcciones y dependiendo de esto se puede actualizar también el valor del impuesto predial. Pero también hablemos que en comisiones este jueves el secretario de Finanzas y Administración del Estado, Julio César López Ruelas, entregó a la Comisión de Hacienda el paquete económico de Nayarit para el siguiente año. El documento será enviado a diputadas y diputados de la 34ª legislatura para su análisis y su posterior discusión en el Congreso para proceder, si así lo consideran, a la respectiva aprobación. Y vámonos con el tema del clima. Aquí lo tenemos con Alejandro Orozco. Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Vamos a ver las condiciones que podemos esperar a lo largo de las próximas horas. Buena parte de nuestro estado presenta algunas nubes, sobre todo en la región costera. También aquí cerca de Tepic vamos a tener medios nublados que se sienten ya después de las 4 de la tarde. Yo le tengo el pronóstico preciso y le platico que la temperatura en Compostela será de 28 grados. Santiago Escuintla sigue alcanzando los 33. Aquí tendremos 29 como temperatura máxima en un día preferentemente despejado y luego
Nos vamos a ir a temperaturas por los 28 con las que vamos a avanzar en la próxima semana. El cambio notorio será en los amaneceres. Va a sentir usted que se pone más fresquito a mediados de semana. Este es el pronóstico del tiempo de Mega Noticias. Ya tiene la previsión meteorológica y vámonos ahora con las breves nacionales aquí en Mega Noticias Tepic. Más paquetes económicos, pero este es el federal. Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el proyecto de ley de ingresos y ley federal de derechos para que parte del presupuesto para 2025, por lo que el proyecto pasará al Pleno. Durante la discusión, Ricardo Anaya, del Grupo Parlamentario del PAN, advirtió que se maneja el mayor endeudamiento en la historia del país. Y tras la polémica por la llamada con el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no propuso que México detendrá la migración. Aclaró que la estrategia mexicana es atender a los migrantes en nuestro país y apoyarlos para que regresen a sus países en aeronaves mexicanas, y de ahí se aprovechó Trump para difundir un mensaje equivocado. Pero hablando de mensajes, la revista Rolling Stone publicó un reportaje titulado ¿Hasta qué punto debemos invadir México? Según este trabajo periodístico, el próximo gobierno estadounidense encabezado por Trump analiza la posibilidad de combatir a los cárteles de la droga mexicanos con el envío de equipos de exterminio encubiertos, acciones con drones o ataques aéreos. En otra parte del reportaje se detalla que la invasión suave incluye envío de fuerzas especiales de forma encubierta para asesinar selectivamente a los líderes de los cárteles, y se refiere que este plan ya había sido aceptado por Trump. Por su parte, Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, calificó esta información como toda una película. Y vámonos al megatema que tenemos para usted en esta noche. Tiene que ver con el asunto de las adicciones y principalmente lo relacionado a estos centros de tratamiento que se les conoce como anexos. La noche del 1 de octubre de 2024, un grupo armado entró por la fuerza a un centro de tratamiento de adicciones en Salamanca, Guanajuato, uno de estos llamados anexos. En el lugar, 4 personas resultaron heridas, 4 más fueron asesinadas y un quinto interno de ese anexo murió en las afueras del lugar intentando escapar. Han transcurrido semanas y aún se desconoce el paradero de 2 mujeres que fueron privadas de su libertad, la dueña y encargada de este lugar, que a decir de vecinos de la colonia Rosario, servía para la venta y consumo de drogas, y el ataque se debió a una venganza entre bandas que quieren controlar el mercado de drogas en la zona. Y entonces estas personas pues están en pleito con otros grupos, con otras situaciones, y entonces entran a los centros y generan este tipo de problemas, ¿no? Y yo creo que habría que garantizar la seguridad y además la calidad de la atención. Ninguna autoridad tiene registro de cuántos asesinatos, secuestros y actos de violencia se han cometido en estos famosos anexos. Al menos en Guanajuato, de 2019 a la fecha, se han reportado 70 ataques en la entidad, de acuerdo con la organización Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío. Organizaciones sociales aseguran que los ataques a estos centros se dan porque muchos funcionan como refugio para quienes desean abandonar un grupo criminal, y en otros casos se cometen secuestros como manera de reclutamiento forzado. Investigaciones periodísticas han documentado que algunos de estos centros que operan en la clandestinidad se utilizan como casas de seguridad por grupos criminales dedicados al secuestro y extorsión. Otros anexos o granjas son fachada para el supuesto consumo seguro de sustancias. Los lugares seguros de consumo hoy también son parte de mercadeo. Es decir, hay grupos criminales en la Ciudad de México, en ciudades como Nuevo León, en ciudades como Guadalajara, en puertos estandarizados como el propio Culiacán, etcétera, en donde los propios grupos establecen centros seguros de consumo. Y aunque la Secretaría de Salud es responsable de otorgar permisos de operación a estos centros de atención, los gobiernos estatales no siempre hacen registros y menos visitas de supervisión, lo que favorece que sean utilizadas por delincuentes para la venta y consumo de sustancias. Mega Noticias, Andrés Solís. Nos están reportando de última hora de nueva cuenta otro ataque en un autobús en la carretera Tepic-Puerto Vallarta a la altura del Monteón. Y ha sido constante otro autobús de la línea Pacífico apedreado en esta carretera a la altura del Monteón, esto de última hora.
Yo quiero invitarle para que el día de mañana esté atento precisamente al megatema que tendremos aquí con usted, que será en torno también a las adicciones. Esto será parte de lo que estaremos hablando aquí en Mega Noticias Tepic. Bien, a continuación, Paco Ramírez con la información nacional. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche en Mega Noticias Tepic. A nombre de todo el equipo, le agradezco su atención. Soy Enrique Guzmán García. Que tenga usted una muy buena noche.